Hola a todos. ¿Te has preguntado alguna vez qué regalo podría cambiar realmente la vida de un niño? Intentamos dar un buen cuidado de nuestros niños, con cariño y una buena educación. Pero siempre nos olvidamos de su futuro o de nuestro futuro. En esta historia el protagonista eres tú. Sí, tú. Tal vez no conozcas la historia de la lechera. Era una niña que llevó la leche en un cántaro. La pobre niña cayó al suelo en el camino y cayó de bruces contra el suelo. Solo se hizo unos rasguños en las rodillas, pero su cántaro voló por el aire y se rompió en 1000 pedazos. La leche se desparramó por todas partes y sus sueños se volatilizaron. Ya no había leche que vender y por tanto, todo había terminado. Sus proyectos se esfumaron, pero que a ti no te pase lo mismo, te comparto esta historia. Para que tu futuro sea mejor con Trade Republic, mi Investor o Freedom 24 u otras. Enlace en la descripción. Hoy voy a compartir contigo algo fascinante, como una inversión de solo 1000 euros. Pero si te quedas hasta el final, veremos una inversión de 10.000 euros. Puede transformarse en un tesoro para el futuro de tu hijo o para ti. Imagina esto, tu pequeño acaba de cumplir un año y en lugar de otro juguete más, que probablemente olvide, decides darle algo que crecerá con él. ¿Te gustaría saber cuánto podría valer ese regalo cuando cumpla 10 o 20 años o incluso 50 años? Prepárate porque los números te van a sorprender, pero antes, déjame explicarte de manera sencilla qué es un fondo de inversión. Piensa en ello como una hucha gigante donde muchas personas ponen su dinero, y unos expertos se encargan de crear estos fondos y los demás inversores invierten en diferentes empresas y proyectos. ¿Te acuerdas de estos 1000 euros o 10.000 euros que pondrás en estos fondos? Las cifras se disparan con tan solo 1000 euros serán, a los 10 años, son 2.594 euros, a los 20 años, son 6.730 euros de espera, respira hondo, a los 50 años, 117.400 euros. Esto demuestra claramente cómo, incluso una tasa baja, 2,3%, puede generar ahorro significativo con aportes constantes gracias al interés compuesto. Impresionante, ¿verdad? Es como plantar un árbol. Cuanto antes lo hagas, más grande será cuando lo necesites. Y no olvides diversificar, combinar diferentes tipos de fondos de inversión. Es como no poner todos los huevos en la misma cesta. Es como tener un equipo de profesionales trabajando para hacer crecer tu dinero. Cada situación familiar es única y siempre es recomendable informarse antes de tomar decisiones importantes. Ahora, siendo conservadores y calculando con un 2,3% anual, esos 1000 euros iniciales en Trade Republic. Ahora bien, con 1000 euros o 10.000 euros tienes dos caminos principales. Imagina que los abuelos, los titos o amigos, en lugar de comprar más juguetes, aportan algo a esta inversión en cada cumpleaños. Y que tú mismo añades 10 o 100, 200, 300 euros cada mes. El poder del interés compuesto es como una bola de nieve que no para de crecer. El primer fondo son los fondos indexados como el Vanguard Global Stock Index Fund o el Amundi MSCI World. Estos fondos son como un billete para subirse al tren del crecimiento económico mundial, con rentabilidades históricas entre el 10% y el 14% anual. El segundo camino son los fondos indexados perfectos si prefieres ir sobre seguro, que actualmente ofrecen un 7% anual hasta el 10% o el 14%. Vamos a los números que tanto esperabas. Pero si nos ponemos optimistas y consideramos un 10% anual, que es lo que han conseguido históricamente los mejores fondos indexados, y aquí viene lo mejor, esto es solo el principio. La clave está en empezar cuanto antes. El tiempo es el mejor aliado de tu inversión. Ahora vienen los números importantes en estos fondos indexados que antes hemos dicho, a un 7% por ser conservadores. ¿Quieres saber qué puede pasar con esos 1000 euros a lo largo del tiempo? Siendo conservadores y calculando con un 7% anual, que es bastante realista, a los 10 años, con solo 10 euros, tendríamos casi 2.114 euros. A los 20 años, cerca de 4.300 euros. A los 30 años, 8.622 euros. A los 40 años, 17.110. Y a los 50 años, agárrate.
aproximadamente 33.806 euros. Pero espera, porque si nos ponemos optimistas y conseguimos un 10% anual con fondos indexados bien elegidos, los números se disparan. A los 50 años podríamos estar hablando de más de 130.193 euros. Y todo esto sin añadir ni un euro más a la inversión inicial. ¿Te imaginas el regalo que sería para tu pequeño o para ti recibir ese dinero? Podría ser la entrada para ti o su primera casa, el capital para emprender su propio negocio o una base sólida para su jubilación. Lo más importante es empezar cuanto antes. El interés compuesto es como una bola de nieve que va creciendo. Cuanto más tiempo rueda, más grande se hace. Por eso es tan importante comenzar cuando los niños son pequeños. O para ti. Un consejo fundamental: diversifica. No pongas todos los huevos en la misma cesta. Puedes combinar diferentes tipos de fondos según tu tolerancia al riesgo. Y si puedes hacer pequeñas aportaciones adicionales cada día, semana o mes, el resultado final será aún más impresionante. Como comentamos anteriormente, las aportaciones de ti mismo, de los titos o amigos, en los cumpleaños o otras celebraciones. Ahora iremos más lejos en estas aportaciones para que tú o tus hijos tengan una economía suficiente para invertir o no trabajar en un futuro. Ahora imagina que puedas dar a tus hijos o a ti mismo lo que podrías ganar en 10 años hasta los 50 años. Ahora imagina esos 1.000 euros, le aportamos 100 euros a un 10% por mes en 10 años. Crece a unos 4.343 euros. En 20 años, más de 13.027 euros de interés. En 30 años, casi 35.543 euros. En 40 años, más de 93.944 euros. Y en 50 años, agárrate a algo, amigo. Más de 245.420 euros. Pero ahora viene lo mejor, amigo. Si has llegado hasta aquí, imagina que pusiste 10.000 euros aportando solo 100 euros al mes a un 10%. Agárrate, ahora viene lo fuerte. Aportando solo 100 euros al mes a un 10%. Tendremos 27.690 euros. Con 200 euros al mes tendremos 29.443 euros. Y con 300 euros al mes a un 10%. Tendremos 31.196 euros. Ahora imagina 100 euros en 20 años, son 73.575 euros. Ahora 200 euros en 20 años, son 79.875 euros y 300 por mes, son 86.175 euros. Ahora agárrate a los 30 años, 228.777 euros y a los 40 años 598.648 euros. Y a los 50 años, siéntate en algún lado, son 1.557.998 euros. Y todo sin contar con las aportaciones de los abuelos, los titos o amigos que aportan en los cumpleaños. Si te ha gustado esta información y quieres aprender más sobre inversiones inteligentes, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal. También déjame un comentario contándome qué te ha parecido esta estrategia de inversión para niños o para ti. Nos vemos en el próximo video. Recuerda, el mejor momento para plantar un árbol, el segundo mejor momento es ahora. Lo mismo aplica para invertir. Hasta pronto. También déjame en los comentarios qué otros temas de inversión te gustaría que tratáramos. Nos vemos en el próximo video. Antes de despedirme, quiero recordarte que esta información es solo educativa. No es una recomendación de inversión. Si te ha gustado este contenido y quieres aprender más sobre cómo asegurar el futuro financiero de tu familia, no olvides darle like al vídeo y suscribirte al canal.